¿Qué tal, gente? Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a su podcast Conecta. El día de hoy una vez más estamos aquí grabando en el estudio. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo aquí con nosotros. Es un gusto que estés aquí. Bienvenido, bueno, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación. Ya te había hecho la invitación, o les había hecho la invitación, ¿verdad? Para que pudieras estar en el podcast en Mexicali. No se pudo dar, ¿verdad? Por los tiempos, pero está más cuidado aquí. Mm. Qué padre que se pudo dar la grabación aquí en Tijuana. Y bueno, ¿por qué no te presentas y nos saludas para comenzar? No, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de estar aquí y pues con muchas ganas de platicar. Mi nombre es Moisés, pero la mayoría de la gente me conoce como Percy. Percy. Pues empezamos por eso. Ya ves que te preguntaba hace unos instantes que quería preguntarte del nombre, ¿no? Dije, a lo mejor sí se llama Percy Ujú. y no sé, ¿no? A lo mejor sí te llamas Percy. ¿Cómo se da el nombre o por qué escoges el nombre de Percy como, digamos, como para Ajá. usarlo en lo que te dedicas? Sí, yo recuerdo que hace tiempo cuando hice la primer canción, me acuerdo que escribí la letra, ya tenía el instrumental, ya tenía la canción lista. Pero yo en mi mente decía, todo rapero tiene como un sobrenombre o un nombre de rapero y pues mi nombre no está muy rapero, yo decía. Y yo estaba como que buscando un nombre de rapero, ¿no? Sí, Y la verdad que ya tenía la canción lista, pero no encontraba cómo llamarme. Entonces yo en mi mente estaba diciendo, no, pues a fin de cuentas eso no es lo más importante, el nombre. Lo sí, más importante es que la presencia de Dios sea transmitida, llevar un mensaje de esperanza, de reflexión, de salvación. Y me acuerdo que cuando uní la letra de lo que estaba diciendo, presencia, esperanza, reflexión, salvación, al final decía Percy, la Y del yelmo de la salvación, ya, que fue el primer versículo de la Biblia, de la Biblia que yo leí. ok, Entonces, en realidad Percy viene siendo como la visión, viene siendo un recordatorio ok, de lo que yo tengo que transmitir con mi música, que es sí, presencia, esperanza, reflexión, salvación y la Y del yelmo de la salvación, ok, que tiene que ver con eso, como que el primer versículo de la Biblia que yo leí. sí, Entonces ahí fue cuando yo dije, pues mientras va a ser así, Percy. sí, Después me lo cambio, pero conforme me iban invitando a eventos, el primer evento sí me presentaron con ustedes, Percy, ok, y así se me quedó sí. hasta la fecha. Ya no lo cambiaste ya. Ya no lo Pero cambiamos. está padre porque tiene un significado, pues no nomás es de Ajá. que, para que pegue o para que, Sí, sino que tiene a una fin de base, ¿no? cuentas terminó siendo la base Sí, de mi ministerio. O sea, la visión para poder yo transmitir ese mensaje. O sí, sea, esa es la visión y la misión de mi ministerio. ok. Sí, no me la esperaba, la verdad. Yo pensé que a lo mejor me ibas a contar algún otro tipo de anécdota del Ajá. nombre, menos que fuera algo tan significativo, Sí, ¿no? Para lo que es un es, ¿no? acróstico, pues que a Sí, fin de cuentas la gente no sabe, pero yo en mi mente siempre estoy recordando eso. O sea, en mi mente yo estoy diciendo, a todo lugar que yo vaya, tengo que transmitir la presencia de Dios. A todo lugar necesito llevar un mensaje de esperanza, de reflexión, de salvación. Y es un constante recordatorio. La gente que ya sabe es como que, ok, tiene un significado, pero la verdad que muy pocas veces lo he explicado y pues qué sí. bueno que me preguntas para Sí, que sí, la sí. gente sepa. Sí, sí, se me hizo ¿cómo se puede decir? Curioso el saber, ¿no? Te digo, no sabía si te llamabas, porque incluso cuando me comuniqué para saber si venían o no, era como que, pues sí, para que, a ver si podemos grabar, o puedes grabar con Percy, o podemos grabar, ¿no? Entonces Ajá. fue como, en los mensajes fue Sí, con Percy, entonces dije, a lo anda. mejor sí se llama así. Entonces Ujú, traía la duda, ¿no? Y la curiosidad de ver por qué. Pero qué curada ujú. el cómo surge, ¿no? El por qué lo decidiste. Sí. Pero, o sea, sí fue como planeado desde el principio las primeras letras, ¿no? Eso fluyó como que fue espontáneo. Ok, Fue espontáneo de que yo en mi mente no sé cómo ponerme, no sé cómo ponerme. Y yo decía, pues lo más importante es, no es tanto lo cómo yo me vaya a llamar, sí, sino transmitir la presencia de Dios. O sea, el llevar un mensaje de esperanza, de reflexión. Entonces como que me cayó algo, me cayó el 20 de que, a ver, dije, voy a unir estas letras a ver qué ya, dice. sí, sí. Y decía Percy cuando yo pues dije de presencia, esperanza, Ujú, reflexión, salvación, la Y del yelmo de la salvación. sí,
que ese es un recordatorio para mí del primer versículo. ¿Qué leíste? Pero fue así, espontáneo, llegó y dije, mientras, suena curada Percy, pero Sí, a fin de cuentas terminó siendo sí, los cimientos pues ujú, de la visión del sí, sí. ministerio. Ujú. Órale. No, pues quedó súper bien, ¿no? Se Sí, amarró bien ahí en la visión. El nombre también pega, ¿no? Es llamativo también. Aparte fue un plus, ¿no? El que sí. llame la atención. Y que se ha ido cumpliendo con el paso del tiempo a los lugares que vamos. Para mí siempre lo más importante siempre ha sido eso, ¿no? Siempre en mi mente desde que empecé en los caminos de Dios ha sido Dios primero, de que no solamente quiero hacer música por hacer música, Sí, sino que en realidad a través del rap podemos transmitir la presencia de Dios. A veces la gente piensa que nada más podemos sentir la presencia de Dios en una música de baladita, worship, ¿no? calmadita, Acá, worship, sí, alabando a Dios, pero en mi caso yo he sentido la presencia de Dios muchas veces con una música de rap por sí, la letra. sí, sí, Entonces, curiosamente, mi letra trae mucha Biblia sí. y normalmente pues es más como urbana o más para jóvenes, pero curiosamente a muchos pastores les gusta, a la mayoría de los pastores mi música le gusta por el contenido bíblico que Sí, tiene mis letras. sí, sí. Ujú. Ya. Bueno, antes de entrar un poquito más a detalle en cuanto a eso, me gustaría, si me podrías platicar cómo es que conoces a Dios o cómo es que te acercas a Dios o eres cristiano de Ujú. toda la vida. Bueno, desde que naciste, ¿no? Por lo regular, muchos nacen en el Evangelio, Ujú. entonces no sé si me podías platicar Ok. parte de eso. Yo no vengo de familia cristiana, ni de parte de mi mamá, ni de parte de mi papá. De hecho, yo fui la primera persona que se acercó a Dios a la edad de 17 años. Pero yo recuerdo que de los 15 a los 17 años, en realidad, ah, yo estaba en mi etapa de rebeldía. Yo no quería ser ni rapero, ni cristiano, ni nada de eso, porque en sí yo no conocía nada de eso. Yo recuerdo que yo quería ser boxeador. Ok. Y recuerdo que yo boxeé durante 2 años, entrené este deporte. ¿De adolescente o De más? los 15 a los 17, casi 18, Ok. empecé a entrenar este deporte, boxeo. Y aunque este deporte me ayudó para mi etapa de rebeldía, porque empecé a agarrar más disciplina, ya no andaba tanto en la calle, ya no era como que antes puro estar, era como andar de vago en las calles, Sí, en las fiestas, tomando, era como que en esa época se usaba mucho de que en la secundaria, ¿no? De que se peleaban, de que secundaria contra secundaria y hacían su bolita y se pegaban tiros y a mí me tocó pelearme en la calle, pero yo recuerdo que empecé a entrenar y como que me enfoqué un poquito más. En vez de hacerme más peleonero, como que dije, no, empecé a tener más disciplina y este deporte me gustó tanto que le entregué como que mi vida al boxeo ok. a esa edad de 15 años. Hice 13 peleas amateur. Y yo solamente estaba esperando cumplir 18 años para debutar como profesional. Ok. En realidad no creas que yo en mis planes no estaba como que ser raperos, mucho menos ser cristiano, Sí, ni por aquí me pasaba. Yo tenía mis planes, pero pues Dios también tiene planes sí, y los planes de Dios son más grandes que nuestros planes. sí. Entonces, yo recuerdo que pasan cosas, empiezan a pasar cosas en mi vida que no tenía contemplado, por así decirlo. Empiezo a experimentar en mi vida depresión, empiezo a experimentar ataques de pánico, delirios de persecución, empiezo a experimentar cosas que jamás había experimentado de ser un joven normal. Imagínate un joven experimentando todo eso de la depresión, la ansiedad, todos esos ataques que son, ahorita uno sabe, ¿no? Que son espirituales, emocionales, mentales, Sí, pero yo no tenía ningún conocimiento de la Biblia, ningún conocimiento de las iglesias, de nada. Y yo recuerdo que en aquella temporada eh, empecé a pasar problemas a tal grado que caigo en una depresión, yo ya no quería comer, yo empecé a adelgazar mucho, estaba muy flaquito y como que empecé a desconfiar de todo mundo, empecé a tener
mis problemas, que yo no entendía por qué estaba pasando eso y estas depresiones, algo que sentía en mi alma que yo no entendía. Sí. Y recuerdo que yo llegaba de una fiesta tomado, alcoholizado, y llegaba a mi cuarto a llorar de que yo no sabía orar. Yo Sí. no sabía orar. Y recuerdo que lo único que sabía eran 3 rezos que aprendí cuando iba al catecismo y a la primera comunión y Sí. todo eso, que los papás te mandan y Sí. te dicen, no, tienes que ir porque si no, no te vas a poder casar cuando estés grande. Sí. Y uno va solamente por ir. Sí, En sí. realidad no es como que era porque, yo quiero ir a hacer eso, la Una primera. convicción ni nada. No, sino que, pero me sirvió de algo porque pues, me aprendí algunos rezos. Me acuerdo que me aprendí el Padre Nuestro, me aprendí el Ave María, el Ángel de mi guardia. Era lo único que sabía. Sí. Y yo recuerdo en esa temporada que llegaba de la calle, llegaba de una fiesta a un alcoholizado, pero siempre llegaba y rezaba. O sea, llegaba de una fiesta y me ponía a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y luego terminaba y luego Ave María. Y luego terminaba ese rezo y luego Santo Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Sí. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia divina y el Espíritu Santo. Y repetía los rezos y repetía porque yo no sabía orar. Ahorita yo ya sé que la oración es un poco más natural, Sí. que cómo te sientes y platicar como estamos platicando tú y yo, ¿sabes qué? Dios, me siento así, así, pero yo no sabía orar. Sí. Entonces, en esa temporada, lo que me impactó mucho es de que Dios mira tu corazón. O sea, a pesar de que yo no sabía orar, sino solamente repetía rezos y repetía cosas, Dios vio mi corazón y Dios miró un corazón que estaba diciendo, Dios te necesito, Sí. Dios, transfórmame, cámbiame, quítame esto que estoy sintiendo. Y para la gente que tal vez dice, es que yo no sé mucho ciertas cosas o yo no sé mucho la palabra, yo no sé orar mucho, mira, no ocupa saber tanto. Sí. Se necesita un corazón dispuesto, un corazón que esté buscando realmente a Dios, porque después de esos rezos yo empiezo a tener respuestas, porque me acuerdo el primer versículo de la Biblia que yo encontré, porque antes para mí la Biblia era como el libro más aburrido, ¿no? Sí. Y me acuerdo que hasta me burlaba de los cristianos y yo decía, la Biblia, está bien. Miraba la Biblia con un montón de letritas y yo decía, ese es el libro más aburrido. Sí. Pero curiosamente ese libro llamado Biblia fue el que salvó mi vida. Yo conozco de Dios no en una iglesia. Obviamente en una iglesia empiezo a conocer y empaparme más de su presencia, pero Sí. mi primer encuentro con Dios y su palabra fue en mi cuarto. Yo buscándolo, ni siquiera tenía un librito de esos libritos azules que te dan en la católica. ¿Nuevo Testamento o cuál son? O Era ni un eso, libro, ¿no? no sé qué, era un libro azul y tenía una Biblia también, pero yo recuerdo que empiezo a buscar de Dios y me encuentro con Efesios 6:10, que dice la armadura de Dios, y empiezo a leer todo eso Sí. y me empieza como a caer todo el 20 de lo que yo estaba experimentando y viviendo. Y empiezo a darme cuenta de que hay un mundo espiritual, de que hay cosas que nosotros empezamos a vivir y a pasar en nuestro corazón, en nuestra alma, que son cosas a veces hasta espirituales, emocionales, Sí. y que uno no tiene las herramientas. Entonces yo empiezo a leer, a estudiar la Biblia. Me sirvió tanto el yo estar leyendo la Biblia y la respuesta que venía de parte de Dios, que yo me acuerdo que lo primero que experimenté yo fue como una paz y un gozo. Fue lo primerito que experimenté de parte de Dios. Sí. Como que si antes andaba con ciertas cosas, mucho temor, mucho miedo, andaba con cosas cargando, de repente eso ya no estaba, sino que había una alegría que yo no sabía por qué estaba tan feliz. Yo decía, ¿por qué estoy tan feliz si está pasando, si el mundo afuera se está cayendo a pedazos o Sí. si mi exterior no es bueno? Pero yo empecé a sentir una alegría que fue lo que despertó mi fe para empezar a escuchar, para empezar a buscar más de Dios y de su palabra. Sí. Entonces, así empiezo a conocer de Dios. Recuerdo también que fue tanto mi hambre por Dios y activé mi fe que me acuerdo que yo leía, me agarraba leyendo 2, 3 horas.
Sí. Ahorita a lo mejor no leo tanto como antes, va. Sigo leyendo, porque antes yo no tenía el hábito de leer, pero cuando empiezo a tener hambre por Dios, empiezo a leer. Y cuando Dios me da respuestas a través de su palabra, que en realidad me ayudaron a mi vida, yo dije, wow, yo necesito saber más de esto. Sí. Y empezaba a leer, empezaba a buscar, buscaba en Google, buscaba en la Biblia, buscaba respuestas para esto, Biblia, en la Biblia, Sí. historias, buscaba y Dios me empezaba a hablar de una manera increíble a través de su palabra. Sí. Y fue como que mi fe empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y ¿Todavía no ibas empecé, a ninguna iglesia cuando esto pasó? ¿O sí? O ya, no, no iba a no. ni una iglesia. Órale. Todo eso pasó en mi cuarto. Sí. Y me acuerdo que me invitaban a la iglesia. Porque yo me acuerdo que yo en mi afán de buscar de Dios, yo iba a la iglesia tradicional. Sí. En mi afán, yo iba a la iglesia tradicional buscando de Dios, pero curiosamente iba a la iglesia, pero no sentía nada en sí, ¿sabes? Sí. No, hasta yo mi primer encuentro fuerte, fuerte con la presencia de Dios fue después, cuando acepté ir a una iglesia cristiana, acepté ir a un grupo de jóvenes, Sí. pero yo decía, no, no, me invitaban a la iglesia cristiana y era como que no, después, y la hacía larga, pero en mi afán de querer cambiar, yo iba a la iglesia tradicional, Sí. pero curiosamente sales de la iglesia y ¿qué es lo que pasa? Que estás en un mismo estás en un mismo círculo donde nadie está buscando a Dios, Sí. donde la gente sigue tomando, sigue diciendo malas palabras, donde la gente se sigue drogando, sigue fumando, y era mi círculo en el que yo me la llevaba. Y aunque yo quería cambiar, yo no tenía gente alrededor con esa misma mentalidad de querer cambiar. Por eso era como que salía de la iglesia y al mismo círculo y no había cambio. Sí. Pero fue hasta después de unos meses que yo acepté ir a un grupo y empiezo a ver jóvenes diferentes. Empezó a ir un grupo de jóvenes y yo decía, ¿a poco no dicen groserías aquí? Yo era bien grosero. A mi líder a cada rato me acuerdo que ¿Decía rey o qué? le decía rey, oye rey. Y a cada rato y Sí. groserías se me salían de repente así como espontáneas, pues. Sí. Pero yo al ver jóvenes diferentes, jóvenes transformados por Dios, me llamó mucho la atención. Oye, yo que quiero un cambio, necesito juntarme con esta gente. Sí. Necesito juntarme con jóvenes que hayan cambiado, porque yo quiero cambiar, pero yo no puedo cambiar. Llegó un punto donde, a pesar de que quería cambiar, no podía, porque estaba en el mismo círculo, en el Sí. mismo círculo vicioso. Pero ahí empecé ya a conocer más de Dios, me empezaron a enseñar un poco más de la palabra, empiezo a ir a una iglesia y pues ahí tuve en la primera iglesia, cuando yo fui por primera vez a la iglesia, tuve un encuentro con el Espíritu Santo increíble, Sí. fue extraordinario, a tal grado que cada quien tiene su encuentro con el Espíritu Santo y cada quien tiene su experiencia. Sí. Sí. Hay gente que pues se cae y llora, no sé. Ujú. La verdad yo nunca me he caído, Son pocas las veces que me he quebrantado tan fuerte que a lo mejor sí me he arrodillado o cosas así. Sí. Pero yo me acuerdo que mi primera experiencia con el Espíritu Santo fue de que empiezo a sentir como un abrazo, una paz tan grande que Sí. toda la piel se me puso así como de gallina y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a sentir mucha paz. Y en mi corazón sentía mucha gratitud de que, wow, esto que estoy experimentando jamás lo había experimentado en ningún lugar, ni en Sí. las fiestas, ni en el alcohol, ni en los amigos, ni en la calle. Y yo en mi mente decía, esto es lo que necesito, necesita mi alma, necesita mi corazón. Y ahí empieza los primeros encuentros Sí. y mis primeras experiencias con Dios. Sí. Sí. He tenido muchísimas ya a lo largo de 10 años ya. ¿Tienes Muchísimas experiencias más, pero esas fueron mis primeras experiencias con Dios. con Dios? ¿Qué edad tienes ahorita? 28. 28. Y hace 10 años que te acercaste a Dios, más o menos. Sí, porque yo empiezo a buscar de Dios a los 17, casi 18. Ok. Entonces fue como que cuando conocí de Dios, ahora sé que lo malo que pasé tal vez me orilló a conocer de Dios y a que mis planes cambiaran, pero los planes de Dios siempre van a ser mejor. Ok. Obviamente los planes que tenía antes era como que, no, ahora como que mi chip cambió y tuve otros planes, Sí. pero los planes de Dios fueron mejores que mis planes. Sí. Cuando ya comienzas pues a acercarte a Dios sin saber que te estás acercando a Dios, ¿no? Porque eran experiencias
como dices, tú solo en tu cuarto, no ibas a ninguna iglesia. ¿Cómo es que tú decides ya el dejar lo que estabas haciendo, como el boxeo, o ya renunciar a eso? ¿Cómo pues dejas esa parte de lo que estabas queriendo hacer, ¿no? Porque lo estabas viendo como pues, a largo plazo, ¿no? A futuro. Sí, 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 porque mi meta era esa, pues era como que yo sí quiero empezar a hacer este deporte profesionalmente, sí, pero cuando yo empiezo a experimentar la depresión y todo eso, empiezo a experimentar cosas muy duras, muy feas en mi alma. sí, Yo me acuerdo que fue como que yo 6 meses de mi vida fue como si estuviera viviendo literal en un infierno. A tal grado, como te digo, que empecé a caer en una depresión que jamás había experimentado. Fueron 6 meses de sentir algo en mi alma, como si yo me acuerdo que yo decía, a lo mejor estoy en el purgatorio o cosas así, porque yo no sabía de la palabra, sí, pero yo estaba siendo tan atormentado, estaba siendo tan atormentado en mi alma, que yo dije, a lo mejor en algún momento me pasó algo, me morí y ahorita estoy pagando en el mm, purgatorio. Y yo dije, a lo mejor estoy muerto sí, y estoy pagando las que debo por lo que estaba sintiendo en mi alma. sí, A ese grado llegué de pensar que a lo mejor me morí y estaba en el purgatorio o sí, estaba en algún lugar o en el infierno sintiendo esto. Y lo que estaba sintiendo yo era como que pensaba, wow, era como si yo estuviera en un infierno. sí, Porque obviamente sabemos que un dolor físico es, te cortas y te duele físicamente, ¿no? sí, sí, Te golpeas y te duele, pero después es como que sana solo. Pero un dolor en el alma, cuando tú sientes un dolor fuerte en el alma, es algo que, wow, no, muchas veces no es como que lo puedas tú, ya va a sanar. sí, Y yo empecé a sentir ese tipo de dolor en mi alma, de angustia, de depresión, de tristeza, a tal grado que yo me sentía literalmente en un infierno, 6 meses de mi vida sintiéndome así, sí, hasta que me acuerdo que al mes 7, que fue cuando empiezo a buscar y empiezo a escudriñar un poquito la Biblia y me topo con la armadura de Dios y empiezo a entender muchas cosas en el ámbito espiritual y pude entender cómo trabaja el enemigo, cómo trabajan los demonios. Curiosamente, yo primero como que aprendí cómo trabaja el mal antes de cómo trabaja Dios, sí, porque lo que estaba experimentando eran ataques espirituales, era ataques, la Biblia te habla de que en la armadura de Dios te dice, sobre todo pónganse el escudo de la fe con el que pueden apagar los dardos incendiarios del enemigo. sí, Entonces, esos dardos del enemigo son pensamientos que llegan a tu vida. Imagínate, llegaban tantos pensamientos de parte del enemigo y yo no tenía ninguna armadura, yo no tenía ninguna fe, ningún escudo, a tal grado que me estaba consumiendo. sí, Pero ¿cuándo fue que yo empecé a estar en victoria o empecé a poder vencer eso? Cuando leí la palabra, sí, cuando la palabra me dio respuestas, cuando empecé a tener armas espirituales. Entonces, cuando venían esos pensamientos, esos dardos del enemigo, era como que yo ya los identificaba. Aparte que como que Dios me dio como un discernimiento espiritual para saber cuando algo venía de parte del enemigo. Y ahora, en vez de que esos pensamientos o esos dardos me llenaran de temor, me llenaran de depresión, de angustia, yo los identificaba y curiosamente, en vez de ahora darme temor, me daban gozo, alegría. Era sí, como que, ya puedo identificar que este es un ataque al enemigo. Y era como que me llenaba de alegría, de gozo. sí. Y así empiezo a caminar en Dios y experimentar su palabra y su Sí. presencia. Y digamos, a cuánto tiempo después, eh, o en qué época, en qué etapa de tu vida es cuando ya comienzas a interesarte por la música o te das cuenta, porque pues no eran, como dices al principio, no era, ni pensabas ni ser cristiano, ni pensabas hacer música, Ujú. como ya entra esa parte de el gusto, o te das cuenta cómo Ajá.
de que ya tienes algo musical o algo? ¿Cómo entró Sí, eso? mira, yo cuando me entrego a Dios por completo, a la edad de 17 años, empiezo a servir a Dios de muchas formas, empiezo a servir a Dios donde se pudiera, donde am, desde teatro hasta si se ocupaban lavar baños, yo iba y lavaba baños, estaba en el grupo de jóvenes compartiendo una palabra. am, Empecé a servir a Dios de muchas formas, pero lo primero que hice los primeros años, el primer año fue de solamente recibir, Sí. recibir, recibir, recibir. Hoy mucha gente como que quiere entrar rápido a la iglesia, a Dios, y rápido quiere hacer cosas Mm, para Dios. Yo me acuerdo que no, yo lo único que anhelaba era recibir su presencia, recibir su mensaje, su sí. enseñanza. Y el primer año fue pura enseñanza, fue puro, antes de cualquier otra cosa o pensar de rapear o ministerio, fue capacitarme en su palabra y empezar a aprender. Sí. Y eso fue lo primero, empecé a aprender, a crecer, pasó un año, pasaron 2 años, pasaron como 3 años, pero yo empecé a hacer música en sí porque en realidad yo no soy tan bueno comunicando o hablando o enseñando. Sí. Entonces, dentro de mi corazón, yo quería transmitir lo que había experimentado, quería transmitir a la gente el amor de Dios, quería transmitirle a la gente la presencia, quería decirle a la gente, oye, hay algo que te puede ayudar. Sí. Entonces, a veces no sabía cómo transmitir el mensaje de Dios a la gente. Y yo, es que no sé cómo hablarle a la gente. Sí. Entonces fue cuando empecé a hacer canciones. Y me di cuenta que para mí es más fácil hablarte de Dios a través de una canción que a través tal vez de una plática o a través Una de prédica. una prédica. Sí. Para mí es más fácil, por ejemplo, una vez me dijeron que tenía que dar una enseñanza acerca de la oración. Y yo, ¿cómo le voy a hacer para dar la enseñanza de la oración, la oración? Ujú. Y empecé y luego resulta que de estar pensando salió una canción y empezaba, la oración tiene poder, trasciende el tiempo y el espacio, cuando nada te puede ayudar, ni el dinero ni el palacio, cuando piensas que vas avanzando y te pierdes por el camino, por el perdido, por el enfermo, por esas personas el vino, por el imperfecto, por el quebrantado de corazón, por el que tiene el alma rota, que necesita de la unción, por el que se cansa de hacer lo bueno. Y así empezaba. Entonces, dije, empecé a hacer canciones y a transmitirlas y yo me daba cuenta que a través de la música transmitía su presencia, transmitía el mensaje Sí. y era más fácil conectar con las personas. Y es por eso que yo empiezo a hacer música. Sí. Jamás me hubiera imaginado que Dios me iba a llevar a lugares a los que hemos estado o jamás pensé que yo me iba a dedicar a la música al 100% Sí. y al rap y a transmitir el mensaje cuando mi intención, lo único que yo quería era transmitirle a las personas el mensaje de Dios Sí. a través del rap. Pero poco a poco Dios nos fue llevando a diferentes lugares, abriendo puertas, a tal grado que hemos estado en eventos muy grandes que yo jamás Sí. pensé estar en esos lugares, abriendo a conciertos de artistas muy reconocidos y famosos. Sí. Y wow, fue algo como que Dios abriendo puertas, viendo mi corazón sincero de que lo único que yo quería era que la gente conociera de su amor. Sí. Y es por eso que yo empiezo haciendo música, haciendo rap. Y empiezas, o sea, tu primera, digamos, forma de hacer música fue rap. O sea, fue lo primero que hiciste, no, Ajá. no intentaste hacer otra cosa de música, tocar o cantar o en una iglesia, No, yo nada. traté de cantar, pero yo no canto para nada. La verdad que yo no soy. Mi esposa sí canta y ella me ayuda en los coros, a veces a escribir, y cuando hay un coro ella me puede ayudar. Ok. Pero en sí, lo que yo me di cuenta que era bueno desde la secundaria fue el escribir, componer canciones Ok. y rapear. Pero yo nunca, en la música, yo no sé tocar ningún instrumento. Ok. Y como ahorita me platicas un poco que empezaste querer impartir alguna enseñanza, pero empezó a hacer a través de la música. ¿Cómo es esa parte de las canciones que has hecho, digamos? ¿Hay algún tipo de formato que tienes? Ahorita, antes de empezar a grabar, me comentabas que
o no sé si ya estamos grabando, de que hay mucha Biblia en tus canciones, o sea, Ujú. mucha Biblia, muchos textos o cosas de la Biblia en tus canciones. ¿Cómo es que se te vienen a ti esas ideas o de crear la Ajá. música, de hacerlo? Sí, pues hay muchas formas, muchas maneras. A veces se me viene así como te digo, de que me viene, por ejemplo, la palabra oración y empiezo a escribir acerca de la oración y la forma en la que casi siempre, no siempre, pero siempre busco pasajes de la Biblia para poder introducirlo de una manera rapeada, por así decirlo, y que siempre mis canciones traigan algo acerca de la Biblia. Entonces, a veces se me viene solamente un pensamiento de algún tema. A veces estoy en cualquier lugar y digo, empiezo a lo mejor haciendo una rima normal, empiezo a rimar algo y de ahí me voy, me voy, me voy y empiezo a escribir sin ningún tema, pero a fin de cuentas, al final me doy cuenta de lo que estoy hablando y es Sí, como que, ok, estoy hablando de esto, o si es un tema que abarca, que no es un tema en específico, sino que son varios temas, a lo mejor puedo agarrar algo de aquí, algo de acá y puedo, por ejemplo, si en esta rima habla de... ah, hablo del amor, pero acá hablo como más de tiradera o más como algo más confrontador. ujú, Yo digo, no, pues entonces voy a seguirle hablando el mensaje de amor. Y en esta rima que es un poquito más como para confrontar o exhortar, lo voy a agarrar este pedacito, pero para otra canción. Y ok, así empiezo a armar, es como un rompecabezas, de sí, repente agarras de aquí, agarras de acá. Experiencias también, experiencias que uno va viviendo, sí, situaciones que uno pasa, que las plasma a veces. eh, Hay una canción como por ejemplo la de Antes de ti que habla un poco de mi testimonio, pero también hay canciones que yo no he vivido eso, pero me pongo en los zapatos de la otra persona sí, para poder sentir un poco lo que ellos están sintiendo y poder componer algo que les pueda servir a esas personas. sí, sí. ¿Cuántas, Ajá. más o menos, te acuerdas cuántas canciones más o menos tienes ya escritas por ti? Pues mira, así no tengo la Exacto, ¿no? Pero, exactamente cuántas o canciones, más de pero cuántas, sí. mira, yo me acuerdo que el primer disco que saqué ya ahora sí como grabado ya un poquito más profesional le metí 21 canciones Ok, y era como que, pues, imagínate, el jovencito con todo el amor y la pasión sí, y escribiendo y escribiendo. Ahorita ya sé que ya no volvería a hacer eso de meter tantas canciones en un disco, ¿ah? Pero en aquel entonces me acuerdo que metí 21 canciones y luego en el segundo pues ya le metí menos, le metí 17. En el tercer disco pues ya le metí menos, le metí como 12. ok, Entonces, ya ahorita lo que estamos haciendo es como que sacando a la música, los sencillos, pero con video oficial, porque ahorita como que es bien importante que la canción, aparte de lo que tú transmites hablado, también tenga un visual que también te pueda transmitir. sí, Entonces ahorita estamos trabajando un poquito de esa forma. ok. Eh, ¿Cuándo, a qué edad empiezas ya como a, digamos, hacerlo un poquito más formal, lo que es ya la Ajá. música y el rapear? Un poquito así más formal, Ajá, empecé, yo lo digo que desde los 21 que saqué mi primer disco, ok, porque desde los ya, a lo mejor 19 20 ya como que hacía mis primeras rolillas, me presentaba en eventos, pero sí, no era como que, no era profesional hasta que a los 21 empiezo a encontrar un estudio un poquito más, era casero, pero ya había mejor más calidad, ¿no? formalidad y Sí, mejor calidad. Y desde ahí yo lo cuento, desde los 21 que saqué mi primer disco, que empiezo a trabajar un poquito más profesionalmente, que obviamente ahorita yo escucho mi primer disco y es como que me da vergüenza, ¿no? Porque yo digo, no manches, pero a fin de cuentas ya hay una estructura, ya hay algo un poco más profesional. sí, Y poco a poco fuimos mejorando la calidad, la forma en que rapeábamos, los productores, las mezclas, todo, pues Dios fue acomodando todo para que pudiéramos aumentar nuestra calidad también. sí, sí. ¿Te acuerdas de tu primera invitación a donde te invitaron a ya a participar para rapear en algún evento? Creo que mi primera invitación donde yo canté en vivo, creo que fue un campamento, que me invitaron a cantar dos canciones, me dijeron, oye, ¿puedes cantar dos canciones? Y yo dentro de mí es como que, no manches, dos canciones nada más. ¿Por qué no me das más tiempo, no? Yo Las en mi, 20, las 21 canciones, ¿no? en mi novatada, ¿no? ¿Por qué no me dan más canciones? Dos roles Sí, nada más. Y resulta que, bueno, está bien. A fin de cuentas me acuerdo que me dieron tres rolas. ok,
Y yo, pues yo voy bien campante, ¿no? Y empiezo a cantar la primera rola. Yo recuerdo que canté la primera canción. Yo ya estaba tronado, yo estaba cansadísimo, yo ya estaba muerto. Canté la segunda, la tercera muy a fuerzas, terminé de cantar. Y sí, o sea, la presencia de Dios se derramó, estuvo suave, la gente se prendió, todo muy bien. Pero yo me sentí bien mal. Me sentí bien mal porque no tenía condición. Ok. Entonces yo me fui de volada a una cabañita a acostar porque sentí como que un tren me había pasado por encima. Entonces recordé de que en el boxeo, en ese deporte, si tú no corres al momento de tú pelear en el primer round, Truenas. tú ya estás acabado. Mm, Truenas porque no tienes condición. sí. Entonces yo lo asimilé ahora no estoy peleando tal vez físicamente, pero estoy peleando espiritualmente. Sí. Entonces yo me acuerdo que desde ese entonces empecé a correr otra vez en las mañanas. Me levantaba a correr y es un hábito que no se me quitó ya nunca de levantarme a correr en las mañanas. Ahorita no lo hago muy seguido, pero siempre trato de correr para mantener la condición. Y ya me di cuenta que es bien importante la condición física también. Sí. Obviamente yo quería más rolas, no podía ni con 2 rolas en ese entonces. Sí. Pero desde ahí en adelante empiezo yo a correr, empiezo a prepararme físicamente también. Obviamente te tienes que preparar espiritualmente, pero pues físicamente también para que tú des el 100% necesitas tener buena condición física. Sí, sí. Y es por eso que ya empiezo a correr y en los otros conciertos o eventos ya me sentía bien diferente. Sí. Ujú. Y cuando comienzas a grabar, fue tú solo, o sea, tú solo te aventaste el tiro de tú mismo pagar tus cosas, todo fue Sí, porque la primera rola fue pues obviamente nada profesional, bien casera, con un micrófono ese de esos de rocola, ok. cartones de huevos, ponía así como cobijas para la acústica, un Ya. micrófono ahí chafa, Sí. pero a fin de cuentas ahí saqué mi primer canción, porque ahí sabía moverle al programa, pero ya después empiezo a buscar estudios de grabación con gente que en realidad supiera, porque en realidad yo no sabía nada más que grabar ahí, ponerle un Sí. ecualizadorcillo, yo no sabía nada, pero la subí, me acuerdo que subí la canción y en aquel entonces un chorro de gente la compartió y la escuchó en aquel entonces. Y me acuerdo que estaba bien chafa, pero la gente la La compartió. compartió y la escuchó. Pero ya después dije, no, tengo que buscar a alguien profesional. Y es cuando empiezo a ir a invertir. Sí. Ahora sí que en estudios. Y fui a muchos estudios hasta que hoy en día ya podemos nosotros grabar nuestras propias. Tengo mi estudio en la casa. Ahí en Ok. la casa yo grabo mis voces y tengo buen equipo. Pero esto de la música, la gente sabe que es complicado porque a veces yo iba a estudios de grabación, iba a lugares y pagaba que 2,000, 3,000 pesos y a fin de cuentas, al final no me gustaba. Y así perdí mucho dinero. Sí. Bueno, pues perdí algo de dinero en estudio donde a fin de cuentas no me gustaba. Sí. Pero la gente tiene que tener en cuenta que si quieres empezar en esto de la música, vas a tener que invertir, te vas a equivocar, vas a invertir en tal vez producciones que no van a salir a lo mejor, porque así me pasó, porque ni siquiera las subí esas canciones porque no me gustaban y pues ese dinero se perdía. Sí. Pero a fin de cuentas la experiencia, ahí estaba la experiencia, ahí estaba todo eso. Y así empiezo a invertirle en la música. Sí, sí. ¿Y cómo es que se empieza a dar ya como el que te estén invitando un poco más a eventos? Y no sé, digamos, tu primer evento que digas, este evento ya pesó más, o sea, como que ya fue un evento donde fue no sé, una invitación donde ya te dieron como más apertura de que tú, no sé si Ajá. digamos protagonismo o que tú fueras el invitado, único invitado o así, o cómo comienzas a ya a expanderte, digámoslo así. La verdad no sé exactamente cómo cuándo se expandió, pero lo que sí me acuerdo que empiezo a recibir muchas invitaciones en mi ciudad a diferentes iglesias Tú eres de Mexicali, de ahí Mexicali naciste. y empiezo a cantar en muchas iglesias de Mexicali. De hecho, he estado en muchísimas. De hecho,
es algo bueno porque, pues, como dice, primeramente ser luz en tu ciudad, ¿no? Y después salir a otras partes. Sí, Entonces yo empiezo a hacer luz en mi ciudad. Sin buscarlo, me empiezo a recibir invitaciones a... Cuando menos pensé, de repente ya eran como que mensajes para abrir conciertos de artistas reconocidos. La fecha no me la sé exactamente, sí, pero yo empiezo cantando en iglesias en Mexicali, a eventos de jóvenes, reuniones de jóvenes. Y es como que ahí empieza a expandirse un poquito más el ministerio sí, y a recibir invitaciones a eventos más grandes, ¿no? sí. ¿A quién, primero artistas, digamos, cristianos, te ha tocado abrir o con quién te ha tocado colaborar? El primero, se me hace que la primera persona fue con Redimido. No sé Ah, ok. si cuando vino, o Alex Zurdo. No sé si cuál fue primero, pero nos tocó abrirle a Redimido cuando vino a Mexicali. Ujú. Nos tocó abrirle a Alex Zurdo en el Bosque de la Ciudad. Cuando vino Tercer Cielo, me parece que también estuvimos. Ajá. Y el orden exacto no me lo sé, pero Sí, sí me acuerdo que recibí mensajes, oye, yo sin buscarlo, eh, porque como te digo, yo no sabía mucho de esto, pues yo era como que lo más importante es transmitir el mensaje y apasionado y sí, enamorado de Dios, hasta que de repente empiezo a pisar lugares o plataformas más grandes, de repente estaba frente a 2,000 personas, 3,000 personas, 4,000 personas. sí, Y la verdad que todo ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Yo pienso que Dios pesa tu corazón, mira tu corazón, cómo lo sirves sin sí, importar dónde, porque en realidad a donde sea o lo que me pusieran a hacer en las cosas de Dios, yo lo hacía. Así sí, sea actuar, así sea lo que, hasta que ya después me empecé a enfocar más en este ministerio, porque ya el ministerio me empezó a demandar más tiempo, y fue cuando empecé a dejar ciertas cositas de que no, pues ya no voy a tal vez estar actuando en esto porque me voy a enfocar más ahora en la música. sí. Y así fue como empieza a crecer más esto. Órale. ¿En qué edad te casas? Yo me caso a la edad de 26 años, 26. O 26 sea, tienes años apenas como o 2 años. 25, como los 26, 26. Voy el 27 de noviembre de este año, cumplimos 2 años de casados. Órale. Ah, pues Ajá. ya que falta, ¿no? Como una semana más o menos. Sí, Sí, ya va a ser nuestro segundo aniversario. órale. Pues tiene un poquito. Sí, y pues Karen fue en realidad mi primer novia y con la que me casé. Órale. Sí, porque yo recuerdo que la gente me echaba carrilla porque de los 17 a los 25 años yo nunca tuve novia, nunca tuve una quedante, no tuve una persona ni mensajitos quedando en el Sí, Facebook o en el Messenger. Yo me acuerdo que me enfoqué tanto en las cosas de Dios, en el ministerio, en el negocio, en el trabajo, en las cosas de Dios, en la música, que yo me enfoqué tanto que no miraba otra cosa. Y aparte que yo decía en mi mente, le estoy invirtiendo tanto tiempo, le estoy invirtiendo tanto dinero en la música para que tal vez llegue una persona o una muchacha que en vez de impulsarme me atrase, ya. porque miraba ejemplos de jóvenes que iban muy bien creciendo en las cosas de Dios, Sí. pero llegaba una relación a su vida y en vez de impulsarlos, Nada para atrás, ¿no? les O daba para para abajo. abajo. Entonces yo decía, yo no quiero eso para mi vida. Y yo por eso me esperé. Sí. Y la gente hasta me echaba carrilla de que no, eres gay o qué, me decían ciertas personas porque nunca me habían Y ni conocido una estabas tan novia. grande, ¿eh? Pero pues imagínate de los 17, 18, Ya eran 19, varios 20, años, ¿no? 21, 22, 23, 24, 25 Sí, y ya era como que no ha tenido ni siquiera una novia, una que... Pero en realidad yo me estaba esperando a la persona correcta para que me impulsara en lo que yo estaba haciendo. Y la verdad que Karen ha sido una bendición. La verdad que vale la pena esperarse en Dios porque a veces los jóvenes se desesperan, ¿no? Y como que rápido quieren una relación, sí, pero vale la pena esperar en Dios porque todo es con un propósito. sí, Todo sí. es con un propósito. Entonces, así es como empiezo pues a conocer a Karen a la edad de 24. Sí, Pero yo me acuerdo que yo nunca oré por una esposa ni nada. No tiene nada de malo que ores por tu esposo, futura esposa o futuro esposo. sí, Pero yo sí me acuerdo que hice una oración y yo le dije a Dios, Dios, mándame un amigo, una amiga
para que me acompañe a los eventos, de esos amigos que te acompañan a todos lados, porque yo me acuerdo que siempre andaba solo en los eventos, o a veces me acompañaba una persona, un amigo, o mi hermano me acompañaba mi carnal, y de repente ya no podía por el trabajo, y yo necesitaba que me acompañara una persona para que me ayudara con los instrumentales. Sí, Y me acuerdo que la gente, de repente, un amigo me ayudaba y me acompañaba a los eventos, pero tú sabes que el tener eventos cada fin de semana suele ser cansado. O sea, sí, la emoción te pasa de que, vamos a un evento y estás emocionado, pero ya evento tras evento tras evento es cansado. Y es cuando entra tu disciplina, es cuando entra tu amor por Dios y tu pasión por Dios para seguir adelante compartiendo. Pero como que se cansaban y ya no me acompañaban y mi oración fue esa, fue, Dios, mándame una persona para, un amigo que sus amigos que te acompañan a todos lados, ¿no? sí. Sirviendo a Dios. Pero después de esa oración, al mes, conozco a Karen. Mm, Y la conocí en en una grabación. Me invitaron a un feat para una canción y ellas estaban detrás de cámaras. Y ya empezamos a platicar y mi primera impresión fue como que, mira, la muchacha, qué servicial, qué sonriente. Me llamó mucho la atención eso, pues de que era muy servicial y estaba atenta a todo. Y empezamos a platicar y resultó que cantaba y hicimos una canción. mm, Hicimos una canción y esa canción, el siguiente año la cantamos todo el año, casi todos los fines de semana teníamos evento viernes, sábado y casi domingo todos los fines de semana en eventos y en todos los eventos ella me acompañó a cantar. Ella me acompañaba. Y curiosamente ahí había contestado mi oración Dios sí, a través de ella, pero yo no sabía que ella iba a ser mi esposa, sino que era mi amiga. ok, Y la primera conexión que tuvimos fue en el ministerio, en la música. sí, Hasta después del año de ministerio fue cuando ya yo empecé ahora sí que como que a sentir algo diferente por ella, pero el primer año fue puro música, puro ministerio. Y conectamos, todo fluyó bien natural, no hubo ese tipo de nervios de que, me gustas, tú también. No, todo fluyó como compas hasta después. sí, Curiosamente íbamos a eventos y de repente el sonido no sonaba bien. Y Karen ahí le sabía mover al sonido y le moví, no sé qué hacía, pero le movía ahí a la consola y sonaba bien el sonido. Entonces así estuvimos un año, evento tras evento y amistad. Después del año fue cuando ya como que yo empezó a sentir algo por ella. Le invité al cine y después por tacos, algo que no era normal mío porque yo jamás había sí, yo enfocado en lo mío, pues, y es cuando yo me di cuenta de que había un propósito. Aparte que en todos los eventos de ese año que íbamos, todos los lugares nos daban palabras, nos daban y nos preguntaban, me preguntaban, ¿es tu novia? ¿Es tu esposa? Y yo, no, es mi amiga. Es que hacen bonita pareja, hacen bonita pareja. Y me acuerdo que en muchos lugares nos daban palabra y yo, pues, aún así, yo me esperé un montón de tiempo, ¿no? sí. Aún así me esperé. Pero sí me di cuenta, pues, de que Sí, había propósito en esta relación. sí, sí. No, pues qué curado. Sí, se mira que en las historias, ¿no? Que andan ahí, que también movidos los dos, pues, o sea, se mira que te Ujú. apoya, que andan ahí los dos juntos en todo. Sí, Sí, me ha tocado ver también, pues, sí, pues que... Karen es la que es mi diseñadora, es la que hace los videos, los promocionales. Sí, Entonces, la verdad que fue de mucha bendición porque aparte de su servicio y aparte de que ama a Dios, ella es diseñadora y me ha ayudado con las portadas para mis discos, las portadas para los sencillos. Muchas de las portadas que hay en Spotify y en las plataformas, ella las hizo. sí, Entonces fue como que complementamos. sí, sí. Ajá. No, pues qué buena onda. Y qué curada la forma en que se dio, ¿no? Muy, a lo mejor se va a oír muy, espiritual, digo, pero muy divina la forma en que se Ujú. dio todo, ¿no? O sea, muy de Dios, digamos Sí, sí, así. sí. Este, Totalmente sí, hubo propósito. sí. En cuanto a lo que te comentaba antes de grabar, em, durante estos años, no sé, digamos, antes de casarte, tal vez, o incluso ahorita, pero supongo que a lo mejor pudo haber pasado antes de que te casaras, llegó a haber algún tipo de desánimo, de crítica, de gente que te quiso desanimar en cuanto a lo que estabas tú comenzando a hacer de la música, de escribir, Ujú. de rapear.
¿Hubo algún momento, alguna etapa en la que pues hubo un tipo de retroceder o algún tipo de desánimo? Ujú. Yo creo que toda persona que se acerca a Dios o toda persona que quiere vivir una vida en el cristianismo va a tener un momento donde va a sentir como que todo el mundo está en su contra. Sí, Obviamente van a pasar procesos porque es bien fácil adorar, amar a Dios cuando todo va muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando de repente llega la crítica? ¿Qué es lo que pasa cuando de repente llega el desánimo? Llegan las burlas. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente llegan ataques? sí, Llegan tentaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente quiere llegar la depresión? A tocar la puerta, el desánimo. En esos momentos, cuando de repente a lo mejor llega a tocar la puerta la enfermedad y empezamos a pasar procesos que tal vez nos van a desanimar, pero aún en esos momentos nosotros tenemos que decir, Dios es más grande que lo que estoy pasando. sí, Y hay una canción que se llama Mi Dios es más grande que habla un poco de eso, que sin importar cuál sea la situación, Dios es más grande. Y sí, yo pasé momentos donde duros, a lo mejor no en la música, porque creo que no, am, ya cuando yo empecé a rapear, ya no era tan criticado el rap. Obviamente va a haber gente que hasta la fecha sigue criticando el rap, que no es de Dios y esas cosas, sí. pero en mi caso, Personalmente no. no hubo mucha aceptación en mi música. En realidad sí hubo mucha aceptación y mucho apoyo, pero obviamente en mi caminar con Dios sí hubo muchas etapas difíciles. Hubo etapas donde en realidad en Dios llegaba de un lugar o de un trabajo muy presionado, llorando, pero curiosamente ahora sabía que con 2 minutos, con 5 minutos en la presencia de Dios, yo me renovaba completamente. Sí, Entonces, aunque sentía a lo mejor mucha presión y habían cosas que atacaban mi vida y me desanimaban, ahora yo ya sabía cómo orar. Yo ya sabía cómo renovarme. Y yo llegaba a la casa y solamente cerraba mis ojos, ponía una alabanza y 5 minutos que duraba la alabanza o la adoración y cerraba mis ojos, oraba y era como que si mis fuerzas se renovaran. sí, Entonces mucha gente no entiende eso de que los momentos difíciles, los momentos duros, a veces son hasta necesarios, de que todo mundo va a pasar momentos difíciles, momentos duros, sí, pero que nosotros nos refugiemos y dependamos de Dios, no de nuestras propias fuerzas, porque hay muchas personas que quieren vivir una vida en Dios, pero en sus fuerzas, y eso es imposible. Una vida en Dios no se vive con nuestras propias fuerzas porque en realidad no se puede. sí, Nosotros somos débiles, pero una vida cristiana llena del Espíritu Santo y de su poder es como nosotros podemos ir avanzando, sí, es como nosotros podemos ir de victoria en victoria, como dice la Biblia. sí, Claro que vas a llorar, claro que te vas a sufrir, claro que van a haber momentos duros. Todos los discípulos de Jesús pasaron momentos difíciles y momentos duros, pero la diferencia era de que ahora tenían al Espíritu Santo sí. fortaleciéndolos. Sí, sí. Y muchas veces queremos pasar, bueno, no queremos, pensamos que podemos pasar los momentos difíciles, las pruebas, o simplemente vivir una vida sin estar expuestos a la presencia de Dios y que la vamos a librar. O sea, pensamos o podemos llegar a pensar de que, eh, puedo aventarme una semana sin Dios y nada va a pasar. O sea, sin buscar a Dios y porque el diablo pues no va a descansar, nos va a querer tumbar en todas las áreas, tanto emocionales como de pecado. Entonces, a veces nos Claro, queremos hacerlos fuertes y que los que no necesitamos de Dios y aventarnos toda una semana, pues, digamos, poniendo un tiempo, ¿no? Una semana sin Dios, sin estar expuestos a su presencia ahí pues es donde entra más como que somos más vulnerables a cosas, ¿no? Y poder regarla, poder claro. fallar, poder entrar aún en depresión o ansiedad, cosas que, pues ya ves que todo eso no digo que antes no, pero como que se desató mucho, ¿no? Todo ese tipo de problemas o ese tipo de experiencias que los jóvenes Ujú. han estado viviendo, experimentando mucha ansiedad, mucha depresión y a veces no, como que no entendemos que, como tú dices, estar expuesto 1, 2, 3 minutos a la presencia de Dios puede cambiarlo todo y como que no lo alcanzamos a entender y seguimos Claro. Y caminando la fuera de Biblia eso. te dice pues que estemos alertas y que estemos firmes.
¿Firmes en qué? Firmes en la oración, Sí, firmes en el ayuno, firmes en la comunión con Dios, en la lectura de la Biblia, que estemos firmes en la comunión con Dios. sí, Entonces, a veces no tenemos esa firmeza y es cuando empezamos a caer, empezamos a tropezar, las cosas se nos empiezan a hacer más difíciles sí, porque no tenemos esa comunión, no tenemos ese momento donde tus fuerzas se renuevan, no tenemos ese momento de oración o ese momento donde tú te fortalezcas y te nutras a través de la palabra. Pero es bien importante eso, que nos mantengamos alertas y nos mantengamos firmes en todo esto que estamos hablando. sí, sí. Ahorita que decías eso que se nos hace más difíciles, hay veces que nosotros por nuestra misma, ¿cómo decirlo? Em, Necedad de no buscar a Dios, se nos hacen más difíciles las cosas que a lo mejor aunque no conozcamos a Dios o no estemos con Dios, vamos a atravesar enfermedades, vamos a atravesar temporadas malas, ¿no? Cosas, situaciones difíciles, a lo mejor un problema económico, pero atravesar esas cosas con Dios es como, no digo, no quiero decir que sea fácil, pero es menos difícil, digamos, el atravesar temporadas así Ujú. estando con Dios, ¿no? Y a veces queremos atravesarlo solo y se nos va a hacer más difícil. Ujú. Claro, es mucho más fácil estar en Dios o como una vez escuché una frase ahí en internet que decía que la vida con Dios es difícil, pero la vida sin Dios es más Más difícil, difícil. sí. Algo así decía la frase, Sí, sí. pero claro que eh, vamos a pasar esos momentos de enfermedad o difíciles, pero también nosotros creemos y tenemos la fe y creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios que restaura, creemos en un Dios que sana, creemos en un Dios que transforma y que cambia. Sí. Entonces, hace poquito, unos meses atrás, mi esposa pasó un problema fuerte del corazón, se sacó. Ella tenía mucha debilidad, el latido de su corazón empezó a latir más lento, sacó unos estudios y salió como con algo de los latidos del corazón más lentos. Y yo la miré muy mal, a mí me tocó verla muy mal, de que yo pensé que ya se me estaba yendo, Sí. porque ya no respiraba, su presión muy baja. Y yo decía, oye, ¿qué está pasando? Pero yo ya me estaba preparando, ¿no? Y vamos a tener que ir al cardiólogo y gastar estudios en esto y gastar estudios en otro. Pero ni modo. Pero aún así, que ella estaba pasando ese proceso, nosotros no dejamos de ir a la iglesia, de congregarnos. Y me acuerdo un domingo que fuimos a la iglesia, que ella ni siquiera podía cantar, ni siquiera podía levantar sus manos, pero ella adentro, ella en su oración decía, Dios, dame la fuerza para poder cantarte, para poder servirte, dame la fuerza para poder adorarte, lo único que quiero es adorarte y servirte. Y bastó una oración. Cuando se terminó el servicio del domingo, ella salió totalmente renovada, ella salió totalmente sana, Sí. los latidos de su corazón ya estaban bien y ella ya podía respirar. O sea, en un segundo te puede cambiar la vida para bien Sí. y Dios te puede sanar en un momento. Obviamente vamos a pasar procesos, pero a veces van a ser procesos donde tu fe va a ser probada. Sí. Y mucha gente en esos momentos donde viene la prueba o viene la enfermedad es cuando empiezan a dudar. Pero es bien importante que no dudemos, Sí. que sigamos confiando en Dios a pesar cual sea la situación que estemos viviendo. Sí. Y hemos experimentado, hemos visto muchos milagros de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso nosotros seguimos confiando y seguimos adorando a Él siempre. Sí, sí. Sí, sí, pues es cosas básicas, ¿no? El poder estar en constante búsqueda de Dios y buscándolo, leyendo, como son cosas bien básicas, ¿no? De un cristiano, pero a veces se nos olvida, a veces como que no le damos tanta importancia cuando son como un fundamento, ¿no? De Claro. nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Hace ratito eh, te comentaba que miré que estuviste bueno, no sé si sea el único, pero abriéndole un concierto también a digamos, un evento que no es cristiano, que no tiene que ver cómo se da esa oportunidad, porque bueno, yo lo miro como un poco raro
que se den oportunidades de que inviten a alguien que hace música, digamos, religiosa o cristiana Ujú. a eventos seculares, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, a mí se me haría como un poquito raro. Sí, Es como si un cristiano le dice ajá. a alguien que no es cristiano, Ujú. ven y ábreme mi concierto, ¿no? Pero ¿cómo se da esa oportunidad? Sí, ¿Y la a quién verdad, le abriste? ese evento fue un evento en Mexicali. Hay un evento que lo hacen empieza en septiembre, noviembre. Se llama Fiestas del Sol Ok, y dura como 14 días o 17, no recuerdo, pero cada día traen un artista muy diferente. famoso, Ok, diferente, secular. Y, y antes no se daba de que invitaran cristianos, era puro secular. sí, Pero apenas el año pasado empezaron a invitar artistas cristianos y este año nos tocó a nosotros que estuviéramos abriendo el concierto de MC Davo. Y la verdad que sí estaba un poco nervioso, estaba emocionado, pero un poco nervioso porque nomás nos dieron como 10 minutos. ok, Entonces dije, ¿cómo le voy a hacer para conectar con la gente en 10 sí, minutos? Pero gracias a Dios fue una experiencia, wow, Dios nos sorprendió porque desde que empezó la primera canción, empezamos con un intro hablando de la depresión, de la ansiedad. En los últimos días la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará. Y empezó el intro con un visual. Y desde que empezó el intro, la atmósfera cambió totalmente. La gente, yo ni siquiera había salido a cantar, pero con el puro intro ya había gente llorando. Con wow, el puro intro ya había gente recibiendo. Totalmente cuando empezó el intro, hablando acerca de eso, cambió la atmósfera. sí, Y fue como que en esos 10 minutos que ya pude hacer, fue como que ya no batallé nada. sí, Fue de que canté, transmití la presencia, di un mensaje de esperanza, de reflexión, de salvación. Empecé yo a fluir de una manera, aparte que fíjate que hubo mucho apoyo de gente cristiana. Ahí te das cuenta que cuando el pueblo de Dios, los cristianos se unen, sí, cosas pasan. Porque hubo mucho apoyo de diferentes iglesias y diferentes personas que son cristianas. Entonces, hubiera sido bien diferente que no hubiera habido ni un cristiano, pero la asistencia de la gente cristiana sí, marcó una diferencia, porque hubo mucho apoyo. sí, A los artistas que nos presentamos cristianos, hubo muchísimo apoyo, hubo gente apoyando desde abajo. Entonces, como que eso impactó más a las personas que no conocían de Dios. sí, Eso impactó más a las personas que iban, que fueron y que tal vez dijeron, wow, hay mucha gente que apoya esta música. sí, Y aparte se pudo sentir la presencia de Dios, se pudo sentir su amor. Fue algo totalmente extraordinario que lo único que puedo decir es gracias a Dios, gracias a su misericordia. Y creo que Dios nos llamó a eso, a hacer luz sí, en la oscuridad. Porque hay mucha gente que lo puede criticar, ¿no? De que no, esos lugares de inmundicia, esos sí, sí, lugares de pecadores, de que ahí nomás venden cerveza. Pero ¿sabes quién va a ir a esos lugares a sí, compartir del amor de Dios, de la gracia, del perdón? ¿Quién va a ir a esos lugares a testificar de que hay un Dios que los ama, aún con su pecado? sí, Entonces, yo dije, cuando se abrió la puerta, yo dije, vamos a darle. sí, Y fue todo un éxito. La gloria se la llevó Dios y la gente recibió. sí. Y te tocó conocer, ¿no? También a Davo, ¿o Me no? tocó Ah, nada más así como que nos tomamos una ah, foto ok, y era como que por ahí estábamos en la parte de atrás. No fue como que platicáramos ni nada, sí, pero bien curioso porque al final cuando empezó a rapear Davo, le empiezan como que una persona le aventó una Biblia, un Nuevo Testamento. mm, Y de repente la gente empezó a aventar más Biblias, los Nuevos Testamentos. Y ahí se empezaron la, la empezaron a curarse. Y Davo empieza a decir como que ahí está el video. De hecho, cuando subí la foto, subí el video de ese momento. ok, Y a lo mejor Davo no se lo toma como serio. La primer Biblia a lo mejor sí fue con buena intención, pero a lo mejor los demás ya se dejaron llevar por la emoción y empezaron a aventarlas. sí, Pero qué bonito es que aún en esos lugares habían personas repartiendo Nuevos Testamentos. ok, Repartieron miles de Nuevos Testamentos a las personas. Obviamente mucha gente los tiraba, otra gente los guardaba,
Pero no los juzgo, la gente que los tira, porque en un pasado a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. Sí, Hasta yo me burlaba de las cosas de Dios, pero no sabemos cómo Dios trabaja. sí, Y cuándo es tu tiempo de que realmente te acerques a Dios. Todos sí. tienen un tiempo en el que nos vamos a acercar a Dios. Sí, sí. Y últimamente me ha estado tocando ver pues en redes sociales que muchos que posiblemente se burlaron de, no sé, de los cristianos, pero hablando como artistas, no sé, te has dado cuenta que hay muchos artistas del género urbano que se han estado convirtiendo al evangelio, ¿no? Farruko, Ujú. Wisin, o sea, gente que Hay está, rumores que hasta Daddy Yankee ya se entregó. oh, sí, Hay varias fuentes. Y escuché un pedacito de una canción cristiana hasta de Daddy Yankee, como que no sé si sea actual o sea de las viejas, mm, pero he visto muchas noticias que ya es que pues se retiró Daddy Yankee sí, y como que he visto muchas noticias que hasta Daddy Yankee ya se está entregando al 100% en los caminos del Señor. sí, Entonces te das cuenta que Fermin Cuarto de Control Machete, sí, Héctor el Father, que ahora sí, es Héctor Delgado, ahora predicando. Entonces todos tienen un tiempo para acercarse a Dios sí, y qué suave que Dios pueda usar también a ese tipo de personas, a los artistas sí, que en realidad todo mundo necesita de Dios, sí, sí. no solamente tal vez la gente más necesitada, porque todos tenemos necesidad de Dios, Sí, aún la gente que tiene mucha fama, aún la gente que tiene mucho dinero, siempre va a haber un vacío que nada lo va a llenar más que Dios. sí, Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta de que no hay persona que no necesite de Dios. sí, sí, muy cierto. Porque me ha tocado escuchar, yo soy muy fan de Roberto Martínez, que hace podcast, ¿no? Ujú, Para mí ese es el máster, ¿no? ujú. Entonces, aún a él, pues yo lo escucho mucho. Y muchas veces me ha tocado escuchar que él dice, no me acuerdo si le dijo a Daniel Javif, le dijo a él, o no me acuerdo a quién le habrá dicho, pero a veces hace esos comentarios, dice, como que él dice, yo, no sé, yo envidio, le dice, yo envidio, como decir, tu capacidad de poder tener fe y creer en algo más. O sea, como que él tiene aún esa necesidad, ¿no? O sea, de Dios, ¿no? O sea, no sabe a lo mejor qué es una necesidad de Ujú. Dios, pero todos tienen una necesidad de Dios sin saber qué es la necesidad de Dios, ¿no? A lo mejor necesidad de algo más o de creer en algo más o en algo supremo. O sea, esa necesidad de Dios, todos en algún momento como que pasan por esa, digamos, crisis emocional de que no saben qué rollo Sí, con sus vidas y quisieran tener la posibilidad de tener esa fe, ¿no? En claro. Dios, ¿no? Sí, sí me ha tocado escuchar de él y pues de muchas más personas, ¿no? Que como que hay esa necesidad de Dios. Sí, y pues también como dice la Biblia, si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Sí, Entonces, a veces no se trata ni de uno que lo busque, sino que Dios nos está buscando a nosotros. sí, Es cuestión de que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón. sí, Dios siempre está a la puerta, llamando, tocando, diciendo, aquí estoy. Y basta una oración, basta decirle, Jesús, te necesito, Dios, ven a mi vida. Basta con decirle, eh, te necesito, ven y habita en mi corazón para que tu vida sea transformada y cambiada. sí, No necesitamos tanta faramaya, tantas cosas a veces, sino un corazón sincero que le diga a Dios, te necesito. Y sabes, todos tenemos cuando no lo conocemos, como yo lo veo como si tuviéramos una venda en los ojos que no nos deja ver más allá. sí, Pero cuando esa venda es retirada, tú te puedes dar cuenta de muchas cosas. Y es cuando dices, te cae el 20 y dices, wow, ahora puedo ver cosas que antes no veía. sí, Y es cuando viene el nuevo nacimiento. Curiosamente, yo no entendía, me pasó porque la Biblia habla de que aquel que no nazca de nuevo no entrará al reino de los cielos, ¿no? sí, Algo así dice el ujú, pasaje, hablando de que es necesario nacer de nuevo. Y yo experimenté eso. Cuando yo le entrego mi vida a Dios, yo sentí como si hubiera nacido de nuevo. sí, Y es cuando Dios hace la transformación en tu alma. Y es cuando tú dices, wow, tengo la salvación, tengo el gozo, tengo a Dios. Y es cuando entra esa fortaleza y esa convicción. Pero yo sí pude experimentar ese nuevo nacimiento, que mucha gente lo ha experimentado también, sí, que gente no lo puede entender, de que cómo es que voy a nacer de nuevo.
voy a entrar otra vez al vientre Sí, y después otra. No, se trata de tu corazón, se trata de tu alma, se sí, trata de que cambies tu manera de pensar, que cambies tu manera ahora sí que de pensar. sí, sí, Y experimentas ese nuevo nacimiento y tu vida cambia, se caen las vendas y empiezas a ver las cosas de una manera, la vida la empiezas a ver de una manera diferente. sí, Y como consecuencia empiezas a actuar de una manera distinta, a caminar de una manera diferente. sí, 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 muy cierto. Y en cuanto a la música, ¿qué es tus planes a futuro o cómo te miras, ¿no? Te vienes siguiendo dándole a lo del rap, Sí. qué nuevos proyectos, qué nuevas cosas, si es que se puede Ujú. saber, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor no, pero si se puede saber Ajá. qué más viene Sí, pues mira, antes de que se termine este año, vamos a lanzar una canción de Navidad que hay. Todavía no publico nada, pero la voy a cantar con mi esposa, Primicias. Órale, sí, Es una canción de Navidad y vamos a cerrar el año con esa canción, pero para el próximo año ya tenemos casi como 4 rolas o 5 canciones nuevas que ya están programadas para el próximo año. mm, Hay algunos feats muy buenos, sí, unas canciones que vamos a empezar a sacar el próximo año con personas de otras ciudades, sí, que la verdad que me emociona mucho porque ya he escuchado algunas que están quedando súper chilas sí, y sí vienen muchos videos nuevos, viene mucha música nueva. sí. Te miras como a largo plazo siguiendo dándole a lo que es la música, ¿no? A mí me apasiona la música, a mí yo pudiera hacer esto aún sin que me dieran nada. Sí, La música es mi pasión y no solamente la música, sino el mensaje de... Si antes a lo mejor me gustaba la música, pero ahora es diferente porque ahora un propósito, hay ¿no? un propósito. Sí, Ahora puedes estar apasionado por Dios y esa pasión poder transmitirla a través de la música. Y como te digo, el rap o la música solamente es una herramienta para poder transmitir lo más importante, sí, que es el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra. sí, Es por eso que hasta que Dios no me diga lo contrario, vamos a seguir dándole sí, en este camino. sí, sí. No, pues qué bien. Qué buena onda y pues para seguir ahí la música de... ¿Cuándo ya tienes fecha para cuando sale la de Navidad? No hay fecha. Ok, sorpresa. Ahorita sí, porque apenas estamos trabajando el video, pero la canción ya está. Ok, Pero estamos trabajando el video oficial, entonces, pero antes de que se acabe este año. pero antes de que se acabe este año, Ok, va a estar disponible ahí en las plataformas, en plataformas. YouTube y en las redes sociales. Ya está. Em, para ir concluyendo, no sé si hay algo más que pudieras... Yo sé que has platicado muchas cosas, nos has compartido muchas cosas, pero si hay algún consejo o pues alguna palabra, ¿no? Aún de parte de Dios que pudieras compartir con la gente para algún, digamos, en específico, ya sea para jóvenes, para músicos, algo que quisieras compartir basado en tus experiencias que has vivido. No sé si nos pudieras compartir algo de Yo eso. creo que parte de lo que estábamos hablando ahorita de la perseverancia y la firmeza. Sí, La Biblia te dice que aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero la perseverancia no solamente aplica para la salvación, la perseverancia también aplica para esta vida, para tus metas, para sí, tus proyectos, para tus negocios, para la música, la perseverancia. Y hoy en día como que la gente rápidamente tira la toalla, no hay firmeza, no hay perseverancia, pero en este camino, en el camino de Dios, en la música y en todo este ámbito se necesita mucha perseverancia, se necesita mucha firmeza. Obviamente lo más importante es la salvación, pero aún para la salvación se necesita perseverancia. sí, ¿Y cuántas personas no han, no han desfallecido en el camino, no se han alejado, no se han apartado, sí, no han tenido esa perseverancia, se han enfriado? Pero este mensaje es para aquellas personas que tal vez se han apartado, que se han enfriado o están tibios. Invitarlos a que regresen, de que Dios no los va a juzgar, de que Dios tiene un propósito para sus vidas, sí, de que regresen al camino, de que Dios los está esperando con los brazos abiertos y que sigan perseverando y sigan
firmes, firmes en la comunión con Dios, firmes en esa relación tan bonita que es la relación con Dios. Sí, Entonces, cuidar esa relación también, porque a veces no sabemos cómo cuidar esa relación y empieza la relación tal vez bien, pero termina mal. sí, Y es lo mismo con el matrimonio tal vez o con las relaciones interpersonales, pero es bien importante que nosotros hagamos eso, que perseveremos, que nos enfoquemos. Y ese es el mensaje o el consejo que yo pudiera darte o sí, darles a las personas. Perseverancia, firmeza sí, y seguir adelante. sí, sí. Es muy importante, ¿no? Esa parte como, digamos, bueno, en general, como comentabas, ¿no? No solamente como cristianos, Ujú. aún para lograr algo en lo secular, digamos, ¿no? El perseverar es muy importante, ¿no? Y cuanto más como cristianos, ¿no? Claro. A veces pensamos o podemos pensar que la salvación ya nomás es así y ya se quedó, Ujú. pero o sea, hay que perseverar Hay que sí, perseverar siempre. sí, sí. Exacto. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Percy, por Moisés, ¿no? Hace rato que me platicabas que dices que tu nombre como es más de predicador, ¿no? Que de rapero. Sí, Hubiera sido sí, la verdad que mi nombre no me gustó para ponerlo como rapero. Es sí, como que no está. Necesito un nombre así como sí, un sí, poquito diferente. sí, Pero ya la mayoría de la gente que me conoce, pues ya me dice Percy, sí, Percy, y es como que ya me acostumbré. sí, sí, Entonces, la gente que ya nos sigue más por nuestra música y por lo que hacemos, y a lo mejor familia, personas de la familia más así cercanos ya me dicen por mi nombre. sí, Pero sí, ahora sí que yo no me enojo sí te si dicen me Percy. dicen Percy o Moisés, es lo mismo, Sí, sí, claro. ok. No, pues muchas gracias, gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de pues aprovechar, ¿verdad? El viaje para acá, para Ujú, Tijuana y poder tomarse el tiempo de estar aquí, a pesar de que pues ya pues tuvieron actividad ayer y hoy, ¿no? Pues ya andan cansados y ujú, gracias por tomarse el tiempo de venir y poder grabar. Em, y pues es un gusto ujú, poder conocernos en persona. Pues habíamos cotorreado un poquito por mensajes nada más, pero es un gusto ujú, que puedan estar aquí. Un gusto conocer y conocer parte de lo que pues es tu historia, ¿no? Tus inicios, lo que has estado ujú, viviendo, lo que viene por delante. La verdad, gracias por la oportunidad de poder grabar aquí ujú. contigo y conocerlos. Y pues vamos a ir concluyendo. Antes de concluir, pues los invito, no sé si quieres dar tus redes sociales para que te sigan ahí en las redes Sí, en sociales. todas las plataformas digitales y en las redes sociales algo como Percy ML. YouTube, Spotify, iTunes, en Facebook, Instagram, como Percy ML. HTML. Ok, pues ahí está la información. Y vamos a estar subiendo videos de todos modos, e historias, para que, etiquetándolo, pues te voy a etiquetar ahí igual para que te vayan te sigan en las diferentes plataformas, redes sociales. Pueden escuchar su música ahí, y pueden estar pendientes de lo nuevo que viene, ¿verdad? Ahora, para que pongan la canción en Navidad, a ver si ya está, ¿no? Sí, Eh, y pues de lo que viene. claro. Y ojalá no sea la última y pues Dios te siga abriendo puertas y que en otra ocasión nos pueda seguir platicando de las cosas otras cosas y, ¿cómo se dice? Otras oportunidades, puertas que Dios te abra y que nos puedas platicar de Ujú, lo que Dios siga haciendo a través de la música, del rap ujú. pues que haces, ¿no? Oh, claro, muchas gracias por la invitación. Un gustazo. Creo que me gustó mucho la plática y creo que va a haber gente bendecida a través de lo que hemos estado hablando. Sí, Ah, y pues sí, estamos contentos y agradecidos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. sí. No, pues gracias a ti. Y bueno, vamos a concluir y pues los invitamos a escuchar, a compartir los videos, perdón. Igual, si tú estás escuchando nada más en Spotify, pues gracias por escuchar hasta este minuto. Y bueno, vamos a concluir. Vamos a terminar. Esto fue Conéctate J con Percy. Ujú. Y los invitamos a escuchar, compartir los videos y nos vemos en la próxima. Bendiciones.